Muy buenas tardes, Iglesia Casa de Oración Chulavista. Damos gracias a Dios porque una vez más, un sábado, seguimos reuniéndonos virtualmente para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están reunidos ahí en hogares. Siempre con la recomendación, Iglesia, de que cuidemos los protocolos establecidos. Ahí están en diferentes hogares, escuchando la palabra de Dios, algunos invitados ahí integrándose. Damos gracias a Dios por ustedes. Qué bueno que estemos atentos y vamos a disponer este tiempo para reunirnos virtualmente con el respeto, con ese temor de Dios, enfocándonos en lo que Dios o a lo que Dios nos ha dispuesto en este tiempo. Este tiempo es para escuchar la palabra de Dios, este tiempo es para edificarnos en la palabra de Dios, y ya después, terminando la predicación, usted puede, ahí en esa coinonía, acuérdese, si está en el aire libre, usted puede bajar su cubrebocas, o si está a más de 2 metros de distancia, o 6 pies de distancia, usted puede bajar su cubrebocas y estar atento a la predicación. Pero cuando ya estén conviviendo, por favor, si no están al aire libre, pues póngase su cubreboca para guardar todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Es de que seamos obedientes, Iglesia, y qué bueno que están reunidos ahí. Estamos en la serie Personajes Bíblicos y hoy, en esta tarde, en este sábado ya 3 de octubre, vamos a predicar acerca de un personaje que a usted y yo hemos escuchado mucho de él y ha sido de bendición. Ese personaje, que es la predicación número 8, es de el rey Salomón. Y acuérdense que uno de los propósitos de estas enseñanzas que estamos compartiendo con usted, estas predicaciones de la palabra de Dios que estamos compartiendo con usted, es que conozcamos la humanidad de cada uno de ellos. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios, a Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 3 al 10. Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 3 al 10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Ya supimos cuál fue el contexto y el perdón de David, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Está hablando de él, ¿verdad? Que recibe la bendición de ser confirmado como rey por promesa a David, su padre. Ahora pues, Jehová Dios mío, en el versículo 7 de Primera de Reyes 3:7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por multitud. Y entonces le solicita esto en oración a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca de pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete para todos sus siervos. Oremos a nuestro Señor. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, Rey. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de edificarnos en tu palabra, de llenar nuestro corazón con esa verdad absoluta que es tu mensaje, que transforma, que limpia, que apercibe, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El rey Salomón sacrificaba en los lugares altos porque no se había construido aún el templo que Dios le dijo a David que iba a construir Salomón. Por eso lo hacían en ese lugar. Por eso, y él tenía un corazón para con Dios. Se le aparece Dios en sueños y le dice, pídeme lo que quieras. Tu corazón es para conmigo y deseo apoyarte. Siempre Dios va a estar apoyando aquello que está conforme a su voluntad. Ahora, antes de iniciar con este mensaje de Dios para nosotros, para su iglesia, permítame, le hago el siguiente comentario. Escuche bien lo que le voy a decir porque eso es muy importante para ser edificados en la palabra de Dios. No importa cuánto se sirva a Dios. No importa qué tanto seamos usados por Dios. No importa qué tan bendecido haya sido un personaje o hayamos sido o sean bendecidos en este tiempo por Dios muchas personas. Escuche bien lo que le voy a decir, le reitero. No importa si se fue, como en el caso de Salomón, de la misma genealogía de Jesucristo. No importa eso. La salvación es personal y hay que dar testimonio objetivo de que se permanece en el camino de Dios Padre. Acuérdese, Dios jamás nos va a mentir, jamás. Dios jamás nos va a mentir. Él en su palabra dejó escrita todas las cosas tal y como sucedieron. ¿Y por qué? ¿Por qué Él lo ha decidido así? Bueno, porque siempre en su amor, siempre en su misericordia, nos va a percibir de una realidad. Mire, y esa realidad, en el caso de Salomón, sí, fue un hombre que pidió sabiduría. ¡Wow! El rey más sabio de toda la historia de Israel. Fue un hombre que fue prosperado en muchas cosas, en riquezas, sí. Fue un hombre que tuvo una buena sabiduría para administrar todo lo que Dios le había entregado y fue un hombre que estableció paz, tranquilidad entre otros pueblos, que hizo precisamente, ahorita le voy a explicar eso, hizo alianzas con ellos. Sí, Dios le prosperó en ese respecto. Sin embargo, Salomón, escuche bien lo que le voy a decir, Salomón apostató. Esa es la realidad. Y eso es lo que usted y yo, si leemos y ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que Salomón, al igual que todo ser humano, tuvo su factor de debilidad. Todo ser humano tiene un factor de debilidad. Ahora, yo le apercibo, iglesia, mujer, hombre, joven que está ahí, que el enemigo siempre aprovechará para llevar a la ruina hasta el más ungido de los seres humanos. De entre ellos también sucedió con Salomón. Shelomó, pacífico, inició con sabiduría su reinado. Fue prosperado, como le digo, grandemente en el área financiera, en sabiduría, en administración, en poder como líder de la nación de Israel, pero sucumbió yéndose tras mujeres que estaban prohibidas, que estaban vetadas, por llamarlas así, por decirlo así, por Dios para sus hijos. Sabemos que Salomón se casó con la hija de Faraón. No tuvo que haber hecho eso, sin embargo lo hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Salomón no solamente dice la escritura que tuvo, además de la hija de Faraón, muchas mujeres, porque quiso hacer alianza con esos pueblos. Quiso hacerse unidad con esos pueblos precisamente para tener más poder. Esa es la realidad. Vamos a ver lo que dice 1 Reyes 11:1. Vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad absoluta de Dios, que acuérdese va a contar las cosas y nos contó las cosas y nos dejó plasmadas para nuestra enseñanza cómo sucedieron las cosas. 1 Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era un pueblo pagano, a muchas mujeres extranjeras que estaban vetadas para los hijos de Dios. A las de Moab, para hacer alianza con Moab, a las de Amón para hacer alianza con Amón, a las de Edom para hacer alianza con Edom,
a las de Sidón y a las Eteas. ¿Con qué propósito? Para hacer alianzas con ellos, con esos pueblos. ¿Sí? Esa es la realidad. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, con D minúscula. A estas pues, a estas que Dios había prohibido, se juntó Salomón con amor. Y tuvo, no se me vaya a caer por favor si no conoce la historia, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué pasó? Sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí está la verdad. Ahí está la historia. De repente se predica del gran rey Salomón sabio, del gran poderoso rey Salomón, pero no se predica de esto. Y esto es lo que puede traer mucha enseñanza en usted y en mí para no cometer las mismas historias de las cuales una y otra vez Dios repite para su edificación y para mi edificación. Sigo leyendo. Versículo 5 de 1 Reyes 11:5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dejó para testimonio de usted y mío Dios en su palabra. Mire, cada uno de los personajes de los cuales hemos compartido los días sábados, que ese es el 8º personaje, son seres humanos, tan humanos como usted y como yo. La única diferencia es que vivieron en un contexto histórico, social, político y económico muy diferente porque al de nosotros, muy diferente, totalmente diferente, pero fueron seres humanos, totalmente, ¿sí? En el tiempo en el cual vivió Salomón, él nació en el año 988 a.C. y murió en el año 928 a.C. O sea, ¿a los cuántos años murió? A los 60. Una edad muy madura, o una edad muy, vamos a decir, un promedio de edad bueno para esos tiempos en donde el promedio de vida era el año 0. 965 al 925, aproximadamente 40 años. Durante el reinado de Salomón, precisamente hay el templo de Jerusalén. A Salomón se le atribuyen los libros titulados Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Esa era la realidad. Eso fue lo que Dios le inspiró a Salomón. Al final vamos a hacer mención de uno de ellos. Ahora, ¿cómo era el ambiente alrededor de este rey y el pueblo de Dios durante su estadía precisamente como autoridad en el pueblo de Israel, el último rey que había unidad en el pueblo de Israel? Mire, reinó durante 40 años aproximadamente, en donde mencionaremos que prácticamente, y hemos mencionado, prosperó en todas las cosas, decidiendo correctamente en los rumbos de la nación con sabiduría de Dios. Fíjese lo que narra 1 Reyes 4:20. Ese es el contexto del reinado, bueno, parte del contexto, porque acuérdense que hay casi 300 citas de Salomón. No podemos abordar todas, pero de manera general, fíjese lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 930, 940 antes de Cristo. Primera Reyes 4:20 dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron al Salomón todos los días que vivió.
Fíjese, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda, la región del oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates. Pues hizo alianza con ellos. Tuvo un poderío, y este término que se usa aquí, ellos le tributaban, pues, y le traían todo eso al reino de Salomón. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, de todo esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todo lo que a la mesa del rey Salomón venían. Cada uno un mes, venían cada uno un mes, y todos los que a la mesa de Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Esto es ahora sí que hacían un rol, ¿no? Te toca a ti rey de esas naciones que estoy también pues enseñoreándose de ellas o gobernando también aquellas, porque había hecho pacto con ellos, alianza. ¿Qué más? Y Dios, en el versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Enán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Fue muy conocido. Y compuso, fíjese, 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nacen en la pared. Asimismo disertó o dio enseñanza sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, fíjese, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. No hay ninguna duda. Salomón fue un hombre muy sabio. Uno de los personajes bíblicos que deseo corroborar precisamente la gran sabiduría dada a Salomón por Dios, fue la reina de Sabá. En la Reina Valera viene con acento en la última, Sabá, quien desde lejanas tierras se tomó el tiempo para poder conocer al rey de Israel, del cual mucho se hablaba. Mire, me imagino cuántas historias se hablaban del rey Salomón. Lo único que podemos testificar hoy en este día, además de lo que usted lea, pues vamos a ver lo que dice un ejemplo de la sabiduría que yo a lo mejor escuchó también la reina de Sabá. Posiblemente escuchó esta historia y dijo, wow, qué sabiduría, quiero conocer a esa persona tan sabia, a ese rey Salomón, al rey Salomón. Y fíjese lo que aconteció en 1 Reyes 3:16, una historia que muchos conocemos. Yo desde pequeño escuché esta historia y quedó plasmada en 1 Reyes 3:16. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, esta también dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos solamente en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo su sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y estaban en esta contienda. La estaban exponiendo delante del rey. Así hablaban delante del rey, versículo 23.
El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y esta otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partan por medio al niño vivo y denle la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, que lo partan. Entonces el rey Salomón respondió y dijo, den a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al gran rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esto es lo que estaba aconteciendo. Un rey sabio, un rey próspero, un rey que tenía el don de la administración, Dios lo bendijo con todo eso. Le tributaban los pueblos, había hecho de una forma incorrecta también alianza con ellos. Pero con este ejemplo podemos ver cómo el rey Salomón recibió de parte de Dios lo que le solicitó, siendo, como le digo, un solo ejemplo de sus acciones en favor del pueblo que gobernaba. Ahora, quizás muchas no quedaron escritas. Dios había prosperado el reinado de Salomón de tal forma que su fama se escuchaba por todos los alrededores, y uno de esos alrededores precisamente fue la población llamada Sabá, o reino de Sabá, el cual tenía una reina llamada Maqueda. Esa era la reina de Sabá. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, precisamente se cuenta esta historia. O sea, de una manera así práctica, leemos Primera de Reyes 10, 1. Dice, oyendo la reina de Sabá, Maqueda, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con una compañía muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que su corazón tenía, le expuso todo lo que en su corazón tenía, o sea, tenía preguntas. Y Salomón le contestó todas las preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Era una perfección, un orden, una quizás hasta pleitesía, un temor de Dios. Quedó asombrada ella. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que ni siquiera yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Iglesia, como le digo, no cabe ninguna duda. Salomón fue grandemente bendecido por Dios, así lo testifica Dios en su palabra. Sin embargo, repito, este rey sabio, este rey poderoso, este rey utilizado por Dios, este rey que cautivó a muchos reinos alrededor, pues desvió su corazón, haciendo, como leímos más anteriormente, lo desagradable ante Dios, no como David su padre, dice. Se alejó de Dios. ¿Y cuál fue el talón de Aquiles de Salomón que lo llevó a apostatar contra Dios? Porque esa es la palabra correcta, apostató contra Dios, se desvió del camino. Y precisamente la respuesta es esta, el celebrar pactos con naciones paganas. ¿Por qué? ¿Por qué aconteció esto? Porque cuando se casaba
el celebrar un casamiento con mujeres, así como la hija de Faraón, por ejemplo, cuando se casaba él con una mujer de otra nación, era firmar una alianza precisamente con esas naciones. Y fue tan clara y evidente esa desviación del corazón de Salomón, que ya lo leímos en las citas pasadas, es que a partir de su muerte, el reino, como usted y yo lo sabemos, fue dividido. Y no olvidemos, aunque haya arrepentimiento de los pecados que se cometieron, y esto fue lo que le aconteció a Salomón, las consecuencias pueden llegar, ¿sí? Y en el caso del rey Salomón no fue la excepción, llegaron las consecuencias de su desvío, de su apostasía. Salomón, como le menciono, tuvo su talón de Aquiles, como dicen por ahí. Debilidad, escuche bien, debilidad que el enemigo aprovechó y siempre aprovechará para que cada uno de los hijos de Dios esté constantemente, el enemigo siempre va a estar constantemente acechando para buscar que se sucumba ante las intenciones de apartar a cualquiera de la voluntad de nuestro Dios. Y eso aconteció con el rey Salomón. Pero aquí hay una pregunta que muchos se hacen. Y a veces es difícil de responder. Y esto lo va a encontrar usted muchas polémicas con respecto a una pregunta que, como le digo, muchos se hacen. ¿El rey Salomón murió siendo pueblo de Dios? ¿O Salomón fue rechazado por Dios cuando murió? ¿Salomón tuvo un arrepentimiento verdadero de corazón? Acuérdese y repito, Salomón vivió en un contexto diferente al usted y al mío. Salomón vivió hace 2300 años aproximadamente. Déjeme lo corroboro nada más. Salomón son 2020, ya estamos en el 2020, ¿sí? 2020 más, vamos a decir aquí donde pasamos ese dato, 988, 928, vamos a agregarle 50 años más, 2070 años. Hace 2070 años aproximadamente vivió el rey Salomón. Como le digo, un contexto diferente, social, económico, cultural, otras costumbres totalmente, pero los pecados eran los mismos. Los pecados siguen siendo los mismos, desde aquel tiempo a este tiempo. Seres humanos iguales que usted y yo, pero en un contexto social, político, económico diferente, cultural diferente. Y hoy estamos viviendo nosotros, hoy nos toca, iglesia, mujeres, varones, familia, hoy nos toca a nosotros dar testimonio de nuestra obediencia a Dios, de nuestra integridad delante de Dios, de nuestra consagración a Dios. Pero esta es la pregunta que podamos, y se han hecho mucha gente, ¿se arrepintió o no se arrepintió el rey Salomón? ¿Fue salvo o no fue salvo? Aunque en aquellos tiempos no se manejaba este término, ¿sí? El término salvación es de nuestra dispensación, pero vivían o no vivían agradando a Dios, o murieron en el Señor o no murieron en el Señor, en Dios. Ahora, ¿fue o no fue salvo, por llamarle en nuestro contexto de términos, el rey Salomón? Mire, aunque esta es una decisión soberana de Dios, usted y yo no podemos decidir, no nos compete a nosotros, no compete a ningún ser humano decir si fue salvo o no fue salvo. Nosotros solo podemos comentar lo siguiente, escuche bien. Al rey Salomón se le atribuyen que fue escritor, inspirado por Dios, para escribir 3 libros en la Biblia. ¿Quién es el autor? Dios. Y en uno de ellos encontramos algo trascendental que Dios le reveló a Salomón, que le puso en su mente, que le puso en su corazón y que estuvo dándole vueltas y que lo dejó por escrito. Y ese libro precisamente es el libro de Eclesiastés, en donde en este libro
si queremos sacar un resumen así muy general, vemos frases como las siguientes. Usted conoce el libro de Eclesiastés, pero vemos frases como las siguientes. Todo es vanidad. ¿Sí? Todo es vanidad. Vemos frases como eso. Vemos frases como generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. En otra parte dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, aquí vemos cómo estaba el corazón de Salomón. Dice lo siguiente, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Escuche bien lo que dice, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Sigue diciendo, vi más debajo del sol el lugar del juicio. Allí hay impiedad y en lugar de justicia hay iniquidad. Y entonces dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. He aquí, esto he hallado, dice Salomón, o eso estaba meditando Salomón en su interior. He aquí, esto he hallado, dice el predicador. Por ahí un comentarista dice que es como un, creo que le llaman un soliloquio, algo así, que está hablando para sí, o sea, siendo ministrado por Dios y está meditando en sus hechos, en sus acciones, en todo lo que es la vida y cómo le afectó y cómo se dio cuenta cómo estaba su vida. Y sigue diciendo, vi más debajo del sol el lugar del juicio, en lugar de juicio, ahí hay impiedad. Y en lugar de la justicia, ahí hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que hace. Y va a haber un juicio, ¿se dio cuenta? He aquí esto he hallado, dice el predicador, hablando de sí mismo, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Escuche bien lo que empezó a meditar en su corazón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, o sea, esto he concluido, a esto he concluido yo. Que Dios hizo al hombre recto, y yo le agrego, y hasta los hizo sabios, ¿sí? Y les prosperó en muchas cosas. He aquí que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Imagínense él, incluyéndome a mí. Y entonces da un consejo de parte de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no cometas errores como yo los cometí, dice Salomón. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque le redarguye una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y luego termina diciendo esto, que toma un peso muy importante, sabiendo el contexto de la vida de Salomón, ya un poco más. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y concluye, fíjese, llega a esta conclusión también, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y él tuvo esa confrontación. Salomón tuvo ese pensamiento y lo dejó por escrito para enseñanza de usted y mía. Salomón, como todos sabemos, y usted lo puede corroborar, escribió Eclesiastés. Pero fíjese un dato muy importante, un dato que le va a dar quizás esa respuesta si Salomón fue salvo, si no fue salvo, si corrigió su corazón, no corrigió su corazón, si se arrepintió, no se arrepintió.
Salomón escribió Eclesiastés 3 años antes de su muerte. Acuérdense, él murió a los 60 años. El libro de Eclesiastés se escribió aproximadamente en el año 931 antes de Cristo y Salomón falleció en el año 928 antes de Cristo. Al parecer, el rey Salomón tuvo un tiempo de meditación y arrepentimiento. Todos los comentaristas bíblicos coinciden en que Salomón tuvo al final de sus días un arrepentimiento y se volvió a su Creador. Pero el ser salvo lo decide Dios. O sea, usted y yo no podemos corroborar si Salomón fue o no fue salvo, si su arrepentimiento fue verdadero o no fue verdadero. Dios lo sabe, Dios lo decidió. Y Él sabe, Dios, o sea, decidió en su soberanía si le recibió o no recibió. Punto. Pero para nosotros que estamos viviendo hoy en este 2020, termino haciendo este pensamiento que medita sobre todo esto. Hagamos nuestra propia meditación. Y hagamos conjeturas sabias de nuestro contexto en la vida que usted y yo estamos llevando. Mire, sí, Salomón fue el rey más sabio de la historia. Salomón fue prosperado en varias áreas de su vida. Sin embargo, tuvo su tiempo de apostasía. Esto es, se alejó de Dios. Y de acuerdo a lo que él mismo testifica en el libro de Eclesiastés, al parecer tuvo la oportunidad de arrepentirse. Él llegó a una edad madura para ese tiempo de 60 años. Esto es, él tuvo la oportunidad de meditar en sus caminos incorrectos y llegar a la conclusión que todo lo que él hizo fue vanidad y que lo mejor es vivir temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. ¿Qué necesidad hay de desviarse del camino del Señor? Iglesia, el conocer la vida de Salomón definitivamente no es una invitación a pecar y después arrepentirse antes de que llegue la muerte. No. Salomón, como nosotros lo vimos, experimentó esta oportunidad. Pero como siempre les digo, iglesia, la vida, la historia de cada ser humano no va a ser igual que Salomón. Quizás muchas personas digan, pues si Salomón se arrepintió, yo me voy a arrepentir 3 años antes de mi muerte. Pero ¿quién te garantiza que vas a tener esa oportunidad? Por eso tenemos que llegar a esta conclusión, iglesia. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es la garantía de que Dios va a hacer su misericordia con usted y conmigo en esa promesa que nos hizo. Pero tenemos que vivir conforme a su voluntad y no andar arriesgando nuestra vida, caminando a la orilla, ¿sí?, del desfiladero, en donde cuando menos pensemos nos podemos tropezar e irnos para abajo. ¿Qué necesidad, iglesia, de arriesgar nuestra salvación? Mejor aprendamos sí lo correcto de Salomón, aprendamos lo correcto, lo que edifica de cada personaje, y desechemos lo que Dios nos apercibe que debemos desechar de cada uno de ellos. Termino con esto, iglesia. El rey Salomón, uno de los reyes más sabios, pero también tuvo que arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nosotros lo único que busquemos es fortalecernos en su palabra, llenarnos de su palabra, aprender de su palabra y vivir siempre bajo su cobertura. Porque el fin de todo discurso oído es esta, iglesia: temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo de usted y mío. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por edificarnos tan grandemente en nuestro corazón. Con cada uno de estos personajes que tú dejaste, una historia real, completa, verdadera, sin esconder nada, para que nosotros seamos apercibidos y edificados y salvaguardados, Padre, liberados de caer en prácticas, actitudes que no convienen a nuestra alma. Señor, te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque todo esto lo dejaste por escrito, por amor y misericordia,
a cada uno de tus hijos, a cada uno de cada uno de mis hermanos que están congregados ahí, mi Dios, escuchando la predicación de tu palabra, Rey. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Perdónanos, mi Rey. Danos esa oportunidad de seguir caminando conforme a tu voluntad, Padre, edificándonos unos a otros, Padre, creyendo en ti, caminando en ti y confiando en todo lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, iglesia, y sigamos caminando y edificando nuestra vida en la palabra de Dios. Amén.